Efectivamente, la historia que ayer puso en punto final nuestro compañero Carlos Hidalgo sigue resonando, la evidencia que se muestra luego de que Beder Camacho hubiera negado todo tipo de gestión ante los gobiernos de Venezuela y de México para un presunto asilo político. ¿De quiénes estamos hablando, Fátima? Esta es una historia que venimos arrastrando desde la semana pasada, pero que el fin de semana tiene connotación, gana interés a raíz de los videos que muestran estos ingresos, ¿no? Hablamos de, según la tesis de la Fiscalía, la gestión, la presunta gestión para asilar políticamente a Fray Vázquez, a Gianmarco Castillo y a Bruno Pacheco. Ahora, la imagen además es sorprendente. Sorprendente además porque se había negado el haber realizado esta gestión. Uno se pregunta qué tan protegidos pueden sentirse los personajes involucrados, sabiendo que en plena luz del día habían hecho ese tipo de actividades y que podía alguna cámara de seguridad haberles identificado. Entiendo que se sospecha evidentemente de Beder Camacho en cuanto a su colaboración con la justicia, de que él podría ser alguno de los colaboradores, eso no se sabe, y aunque sea de conocimiento público, lo cierto es que él ante las cámaras ha negado cualquier participación en este tipo de situaciones, pero también de colaboración con la justicia. No sabemos a qué juega, pero los hechos están allí. ¿Podemos acaso decir, o puede la defensa decir, que Beder Camacho actuó por iniciativa propia para beneficiar acaso a Bruno Pacheco sin que conozca de eso el presidente de la República? Y allí radica quizá el principal interés en develar esta situación de la Fiscalía. ¿Actuaba Beder Camacho por orden del presidente Castillo? Esa es una pregunta que de momento está sin responder. El tema es que él negó. Esta persona que ejercía como subsecretario de Palacio de Gobierno negó haber hecho gestiones y los registros visuales, registros por supuesto que corresponden a una vigilancia autorizada por un juez, terminan mostrando que Beder Camacho sí ingresó a estas residencias y tenemos dos reuniones por lo menos recogidas en la carpeta fiscal. 18 de agosto, residencia del embajador venezolano en Lima, en el distrito de San Isidro, y 19 de agosto, sede de la Embajada de México en Lima. No es coincidencia los gobiernos. El gobierno de Nicolás Maduro ha retomado relaciones. El Perú, en el gobierno de Pedro Castillo, ha retomado relaciones con Nicolás Maduro. Hay un acercamiento por lo menos diplomático entre ambos gobiernos, y los mecanismos de asilo político están aceitados recientemente, están funcionando. Lo mismo ocurre con el gobierno de México. Si podemos hablar de un principal socio, un principal amigo del gobierno de Castillo en Latinoamérica, tenemos que hablar a ojo cerrado de México y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que ante esta revelación, ante esta evidencia, queda sin piso la versión de Beder Camacho, ¿no? Por supuesto que se recuerda que hay la sospecha de que los que se encuentran ahora mismo prófugos de la justicia puedan estar en otras partes del mundo, se sospecha de algunos países. Lo que tenemos por información de los colaboradores eficaces es que se intentó proteger a Bruno Pacheco a través de la Embajada de Venezuela, y por lo menos en este caso lo que se ha dicho es que no hubo este acompañamiento. Más bien sí le dijeron, sí, es que según el colaborador, nuevamente todo eso según los colaboradores eficaces, sí hubo el decir de vayan a Venezuela y allí podríamos contemplar la posibilidad de algún asilo. Exactamente, los asilos tampoco son estos recursos legales que los gobiernos entregan así por así. Exacto. Recordemos lo difícil que fue en este caso para Alan García gestionar un asilo político en Uruguay. Sí. Los gobiernos calculan mucho cuál puede ser el impacto de proteger a una persona por recomendación de otro gobierno. En este caso, claramente no prosperaron las gestiones, pero la acusación y la principal sospecha fiscal es que con estas gestiones se buscaba obstruir el funcionamiento de la justicia, se buscaba obstruir la investigación, sacando del territorio nacional a estos tres allegados del presidente. Ahora, Fátima, la reacción que han tenido hoy dos ministros de Estado, precisamente dos voceros, nos muestran a un gobierno que todavía no tiene respuestas para estos videos. Desconcierto en el gobierno de Pedro Castillo a partir de lo que comunicaron este mediodía los ministros Alejandro Salas y Rosendo Serna. Mira las reacciones. Terminaron diciendo, el ministro de Trabajo terminó diciendo, no tengo información sobre el tema, se tiene que investigar, y lo mismo el ministro de Educación. Escuchemos lo que dijeron estos dos funcionarios.
Tenemos la misma información que ustedes han visto el día de ayer en horas de la noche. Nosotros también el día de ayer las hemos visto. Es algo que seguramente se tiene que investigar a los niveles correspondientes. Se tendrá que esclarecer qué hacía el señor ahí. Nosotros no tenemos conocimiento de esos detalles. Si él considera y manifiesta que su vida ha sido amenazada, pues que recurra a las instancias correspondientes. Es sorprendente porque se ha escuchado. Bueno, todos conocemos cómo se desarrolla la defensa de parte de los ministros para el presidente de la República, ministros voceros por resolución incluso, pero también hemos escuchado que siempre se dice, no hay un video, no hay un audio, cuando por ejemplo solo se leían las transcripciones, o en el audio no participa tal o fulano, o son personas que han abusado de la confianza del presidente. Ok, en este caso en concreto hablamos de alguien que estaría gestionando, yéndose a las embajadas sin que su cargo tenga esta vinculación. Me parece que hay un razonamiento que tendría que poder responder un ministro. Sí, lo haría como una persona de confianza del presidente, pero por supuesto esto es una suposición, esta es una sospecha. Los videos ayudan por lo menos a entender que existió físicamente la reunión, que el señor Beder Camacho ingresó a estas dos sedes que también son consideradas territorio de esos países, ¿no? Hay una situación allí compleja y uno piensa que podría en este momento ayudar mucho una aclaración desde la Cancillería, ¿no? Porque por supuesto que los asilos políticos también son gestiones que al menos al corresponder a un ámbito internacional, la Cancillería tiene una palabra allí, tiene una voz. Y realmente en este caso no hemos encontrado explicaciones desde los ministros y el canciller César Landa está en el extranjero, está cumpliendo actividades en el extranjero. Ahora habría que ver si él estaba en el cargo de canciller cuando ocurrieron estos hechos, pero más allá de eso, Fátima, ha quedado descartada la versión que diera a Latina Noticias el propio Beder Camacho. Y vamos a recordar aquella declaración del 11 de octubre de Beder Camacho cuando negaba estar metido o haber realizado alguna gestión en embajadas. Así lo dijo Beder Camacho. Los videos revelados ayer en Punto Final lo contradicen, lo dejan sin piso. Nos sorprende todo lo que ha salido. Nunca he gestionado un asilo político para nadie. Muestra de ello es que luego que sale las supuestas declaraciones de Bruno Pacheco, que yo era el que lo había apoyado, había la obstrucción a la justicia y que él siga prófugo, nunca he solicitado ningún asilo. Clarísimo lo dijo, nunca he solicitado ningún asilo. Los videos por lo menos nos dan cuenta de que existió la gestión, de que ingresó este personaje clave en el funcionamiento del despacho presidencial a estas dos sedes diplomáticas de Venezuela y de México. Y te decía que ante esto no hay una respuesta clara del gobierno. No hay ninguna respuesta clara y es preocupante realmente porque también parece que no importan cuántas cosas ocurran, incluso con un enorme grado de sospecha, la situación es de como si no pasara nada, Santiago. Realmente es hasta ofensivo para la ciudadanía no tener respuestas claras de las autoridades. Hay que recordar en el caso del señor Beder Camacho que incluso podría haberse hablado de una persona que quizá no tuvo la confianza suficiente del presidente o que a la mínima sospecha se le retiró de los cargos, pero no fue así. Él incluso tuvo un premio adicional que fue, aunque él dijo voy a abrir mi local, mi restaurante, con una de las frases que dije al aire, fue devuelto a la función pública en un ministerio. Recién la semana pasada se lo retiró en medio del escándalo de los allanamientos. Claro, y hay que precisar que él estaba antes en las posiciones del despacho presidencial, sí, incluso antes de que llegue el gobierno de Pedro Castillo, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, cabe preguntarse a qué juega Beder Camacho, cuál es su rol, por qué declarar una cosa si en realidad ocurrió otra. Bueno, estas son las dudas o las incoherencias en las que también se ven envueltas las partes investigadas cuando están cerrando o cuando están en esta conversación o gestión con la Fiscalía para ver si pueden obtener algún beneficio, ¿no? No está clara tampoco la situación de Beder Camacho. Él mismo evita precisarla en la medida de que es información que se les pide desde las autoridades judiciales mantener reserva a los investigados. Vamos conociendo de a pocos esto, pero te decía, no es poca cosa que hoy los ministros no hayan podido dar ninguna explicación respecto a estos videos.